Convicción Radio, siempre por la verdad. Demostración de la divinidad de Jesucristo y de la religión cristiana. Separada de la obra La religión demostrada, del padre Hilaire. Vida oculta en Nazaret. Jesús permaneció en Nazaret, pequeña localidad de Galilea, hasta la edad de 30 años. Acerca de tan largo espacio de tiempo, el Evangelio no dice más que estas dos frases. Estaba sujeto a María y a José. Mostraba cada vez más la gracia y la sabiduría que moraban en él. La tradición nos enseña que ayudaba a su padre adoptivo, José, en su humilde trabajo de carpintero. Los primeros cristianos mostraban los yugos y los arados hechos por el divino obrero. ¿Por qué estos 30 años de vida oculta? Jesús quiso enseñarnos los grandes deberes del hombre: la humildad, la obediencia, el trabajo, el amor a la vida obscura, el olvido de sí mismo y el desprecio de las riquezas. El orgullo y la ambición habían perdido al hombre. La humanidad y la obediencia debían salvarle. Jesucristo, con su ejemplo, rehabilita el trabajo manual, tan despreciado de los paganos, que lo dejaban a los esclavos. A través de los siglos, los obreros hallarán su título de nobleza en el taller de Nazaret, cerca de Jesús obrero. En Nazaret, como en el Calvario, Jesús se muestra el verdadero Salvador del mundo. Preludio de la vida pública de Jesucristo. Cuando los antiguos reyes recorrían sus provincias, iban precedidos por heraldos que anunciaban su llegada y preparaban los caminos por donde había de pasar el cortejo real. Dios había predicho por sus profetas que el Mesías tendría un precursor que anunciara su llegada. Yo enviaré, dijo a Malaquías, un mensajero que me prepare los caminos, e inmediatamente después aparecerá en el templo el dominador que vosotros esperáis, el ángel de la alianza que deseáis. El año 15 del reinado de Tiberio, siendo gobernador de la Judea Poncio Pilato y Herodes de Galilea, se vio aparecer a orillas del Jordán a un profeta extraordinario. Era Juan Bautista, niño milagroso, nacido de Zacarías y de Isabel, prima de María, madre de Jesús. Se había preparado para su misión con una vida austera en el desierto. A la edad de 30 años se presenta, mandado por el cielo, a predicar el advenimiento del reino de Dios. Bautiza en las aguas del río a los pecadores, y por tal razón, el pueblo le apellida Bautista. Las muchedumbres acuden a escuchar a este profeta, y se preguntan si no es él el Mesías. No, les contesta: yo no soy el Cristo, pero vendrá bien pronto en pos de mi ángel, a quien no soy digno de desatar las correas de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo. Hacía 6 meses que Juan Bautista anunciaba a los judíos la próxima llegada del Mesías. El 6 de enero, Jesús, después de cumplir 30 años, salió de Nazaret y vino a pedir el bautismo a su precursor. Cuando salió del agua, el cielo se abrió. El Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre la cabeza de Jesús, y se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo todas mis complacencias. Era la manifestación del ministerio de la Trinidad. Jesús se retira al desierto para prepararse a cumplir su misión con 40 días de ayuno y de oración. Durante este tiempo, Juan Bautista lo anuncia a Israel. Declara a los enviados de la sinagoga:
Yo no soy sino la voz anunciada por el profeta Isaías, pero entre vosotros está una a quien no conocéis. Es el Cristo, el Hijo de Dios. Algunos días más tarde, Juan le vio venir del desierto y le rindió homenaje, diciendo al pueblo: He ahí el Cordero de Dios, he ahí el que quita los pecados del mundo. Yo no lo conocía, pero he visto descender al Espíritu Santo sobre él, y os aseguro que es el Hijo de Dios. De esta manera, pues, Jesús de Nazaret era mostrado a los judíos como el Mesías esperado y como el Hijo de Dios. Predicación del Evangelio. Saliendo del desierto, Jesús penetra en la Galilea y empieza a predicar el Evangelio o la buena nueva del reino de Dios y de la redención, esperada después de la caída del hombre. Sin fijar su residencia en ningún lugar, hospedándose indiferente en casa de los pobres y de los ricos que le ofrecían hospitalidad, al principio anda solo, como los profetas, por las ciudades y los pueblos, predicando ora al aire libre, ora en las sinagogas. La idea fundamental de su predicación es que el reino de Dios es un reino espiritual y no temporal, como lo esperaba la mayoría de los judíos, hombres groseros y materiales. No tiene un plan determinado en sus enseñanzas, sino que se aprovecha de todas las circunstancias para hacer penetrar su doctrina en las almas. Habla pronunciando sentencias sencillas y sublimes a la vez. Se vale de parábolas conmovedoras. Su palabra sencilla está llena de unión. No intenta, como un sabio, probar lo que enseña. No discute, afirma con autoridad, en virtud de su misión divina. Declara que es el Mesías prometido y el Hijo de Dios enviado por su Padre para la salvación de los hombres. Tiene en su lenguaje un encanto divino que hace decir a los que le escuchan: no, jamás hombre alguno ha hablado como éste. Confirma sus enseñanzas con la santidad de su vida, la sublimidad de su doctrina y particularmente con numerosos milagros que atestiguan su misión y su divinidad. Ejerce sobre la creación entera su acción dominadora, como Señor de todas las cosas. Todo le obedece: el cielo, la tierra, los infiernos. Los ángeles acuden al desierto a servirle. Moisés y Elías le acompañan en el Tabor. Multiplica los panes, calma las tempestades, camina sobre las olas, realiza un sinnúmero de curaciones y resucita a los muertos. Arroja a los demonios del cuerpo de los poseídos. Para llevar a cabo estos milagros, le basta una palabra, un gesto, un simple contacto. Formación de la Iglesia. Después de sus primeras predicaciones, un gran número de hombres empiezan a seguirle para escuchar su palabra de vida y ser testigos de sus milagros. De entre estos primeros secuaces, Jesucristo elige 12, en recuerdo de los 12 patriarcas de Israel, y los llama apóstoles, es decir, enviados, porque quería enviarlos a predicar su doctrina a todos los pueblos de la tierra. Los lleva consigo, los instruye con un cuidado especial, y durante 3 años recorre con ellos Galilea, Judea, Samaria y el mismo desierto, a donde le siguen las muchedumbres ávidas de escucharle. De tiempo en tiempo envía a sus apóstoles, de 2 en 2, a predicar el Evangelio. En prueba de su misión les confiere el poder de expulsar a los demonios y de curar las enfermedades, como lo hacía él mismo. El tercer año de su apostolado, Jesucristo eligió también 72 discípulos, en recuerdo de los 72 consejeros de Moisés, para que ayudaran a los apóstoles en la predicación del Evangelio por las ciudades y la campina. De esta suerte echa los cimientos de su iglesia, que debía continuar su obra sobre la tierra. Cierto día, dirigiéndose a Simón, cuyo nombre había antes cambiado por el de Pedro, le nombró jefe de su iglesia, diciéndole: Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas, es decir,
las potestades del infierno no prevalecerán contra ella. Y le confió las llaves del reino de los cielos para que las transmitiera a sus sucesores. Los enemigos de Jesucristo. Durante los 3 años de su vida pública, Jesucristo tuvo que combatir la incredulidad de los judíos y la hostilidad celosa de los jefes de la nación. Israel esperaba un Mesías poderoso para restaurar el trono de David y dar a los judíos el imperio sobre todos los otros pueblos. Esperaba una revolución política y no una transformación religiosa, interpretando en este sentido material las profecías que anunciaba el reino glorioso del Mesías. Este pueblo carnal y terrenal no reconoció al conquistador de sus ensueños en este profeta de Nazaret, pobre y obscuro, que predicaba la guerra a las pasiones, el desprecio de las riquezas y el reinado de Dios en las almas. El pueblo, empero, arrastrado por la dulzura y los milagros de Jesús, se dejaba convencer, pero los jefes de la nación se declararon enemigos de Jesucristo y atribuían sus milagros al poder del demonio. Dominaban en aquella época en Judea 2 sectas funestas, los saduceos y los fariseos. Los primeros, filósofos materialistas, no pensaban más que en la vida presente, buscando de una manera exclusiva los placeres sensuales. Los fariseos, hipócritas y perversos, bajo la práctica exterior de la ley de Moisés, ocultaban un orgullo desmedido y vicios infames. Entre estos 2 partidos estaba dividida la alta sociedad y ejercían gran influencia sobre el pueblo. La inmensa mayoría de los miembros del famoso tribunal llamado Sanedrín formaba en las filas de una y otra secta. El Sanedrín, presidido por el sumo sacerdote, era el gran tribunal de la nación encargado de regir y juzgar los asuntos religiosos. Componíase de 72 miembros, divididos en 3 cámaras: los príncipes de los sacerdotes o jefes de las 24 familias sacerdotales, los escribas o doctores de la ley, los ancianos del pueblo y jefes de las tribus y de las principales familias. El Sanedrín tenía el derecho de castigar a los transgresores de la ley, pero desde que los romanos impusieron su dominación a los judíos, le estaba vedado pronunciar sentencia de muerte. Los fariseos fueron los enemigos más encarnizados de Jesucristo, celoso de su popularidad, heridos en su orgullo por la superioridad de su doctrina, exasperados por la libertad con que condenaba sus errores y descubría su hipocresía, concibieron contra él tal aversión que bien pronto se convirtió en odio mortal. La sabiduría de Dios, que gobierna el mundo, se sirvió de este odio para llevar a cabo la redención del linaje humano. La pasión de Cristo Redentor. Jesucristo había venido a este mundo no solo para instruirlo y traerle una religión más perfecta, sino también para rescatar la humanidad culpable. Ahora bien, esta redención debía cumplirse mediante el sacrificio de su vida y la efusión de su sangre. A mediados del 4º año de su predicación, Jesucristo subió a Jerusalén para celebrar allí la Pascua con sus apóstoles. El Cristo, verdadero Rey de Israel, quiso entrar triunfalmente en la ciudad santa. El pueblo, al saber que llegaba Jesús, corrió a su encuentro, llevando palmas y ramos de olivo, alfombrado con hojas el camino que debía recorrer, mientras gritaba lleno de júbilo: «Hosana al Hijo de David». Estas aclaraciones exasperaron a los fariseos, que buscaron la manera de apoderarse de él, sin soliviantar a las muchedumbres. Aceptaron complacidos el ofrecimiento de Judas Iscariote, que se brindaba a entregarle mediante el pago de 30 monedas de plata. Esta venta se repite en el transcurso de los siglos contra Cristo y su iglesia. Los judíos compran la prensa, compran los votos, y la traición de Judas
se repite en el mundo. Jesús en el huerto de los Olivos. Jueves Santo por la noche el Salvador reunió en Jerusalén a sus 12 apóstoles para comer el Cordero Pascual, según el ceremonial prescrito por Moisés. Después de la institución de la Divina Eucaristía, la gran Pascua de la Nueva Ley, Jesús se encaminó al huerto de los Olivos. Allí, al considerar los sufrimientos que les esperaban y su inutilidad para muchos, el Salvador se sintió oprimido por una amarga tristeza, cayó en agonía y, desde las 8 de la noche a las 11, lloró los pecados del mundo. A medianoche llega Judas capitaneando a los soldados del Sanedrín. Jesús pronuncia esta única frase: «Soy Jesús de Nazaret», y la tropa cae de espaldas. Quiere mostrar con este prodigio que va a entregarse libremente a los sufrimientos. Se deja, pues, atar y conducir a Jerusalén, mientras sus discípulos le desamparan. Jesús en presencia de Caifás. Contra todas las reglas de procedimiento, el gran sacerdote reúne el Sanedrín a medianoche para condenar al Salvador. Estos jueces buscan testigos falsos, pero sus declaraciones carecen de eficacia para justificar la sentencia de muerte. Para poder pronunciarla contra Jesús, no haya el Sanedrín otro pretexto que la afirmación solemne de Jesús: «Sí, soy el Cristo, el Hijo de Dios». Caifás dice que semejante afirmación es una horrenda blasfemia. Y como de acuerdo con la ley mosaica, la blasfemia era castigada con la muerte, Jesús es condenado y entregado, entre tanto, a la brutalidad de los lacayos y soldados. Jesús ante Pilato. El Viernes Santo, a eso de las 7 de la mañana, Jesús es conducido al tribunal de Pilato, gobernador romano, para que ratifique y ejecute la sentencia. El gobernador invita a los enemigos de Jesús a que expongan sus acusaciones contra él, y entonces los del Sanedrín, dejando a un lado la acusación de blasfemia, le presenta como reo de crímenes políticos. Este hombre, dicen, subleva al pueblo, prohíbe que se pague tributo al César, y se dice el Cristo Rey. Pilato interroga a Jesús, reconoce su inocencia y busca la manera de ponerlo en libertad, pero no quiere disgustar a los judíos, por temor a ser denunciado al emperador Tiberio y perder su puesto. Oyendo que Jesús es Galileo, le envía sin demora a Herodes, que se halla en Jerusalén con motivo de las fiestas de la Pascua. Jesús ante Herodes. Herodes, orgulloso de ver comparecer ante su tribunal a ese hombre extraordinario, le pide que haga algún milagro. En presencia de aquel príncipe impúdico, Jesús guarda silencio, por lo cual Herodes, despechado, le hace vestir con un traje de burla como a loco y lo devuelve a Pilato. Durante este tiempo, los fariseos propalan entre el pueblo toda suerte de calumnias contra el Salvador. La aparente debilidad y abatimiento de Jesús, el juicio del Sanedrín y de Herodes, todo induce a creer que lo afirmado por los fariseos no es calumnia, sino verdad. El pueblo judío, que 5 días antes gritaba «Hosana al Hijo de David», dentro de poco pediría su muerte. De un modo análogo, el pueblo católico de Francia y de otros países, engañado por los judíos y los masones, vota por los enemigos de Dios y les permite forjar toda clase de leyes contrarias a la libertad de la Iglesia y al bien de la patria. Vuelve Jesús a presencia de Pilato. El gobernador,
conociendo el odio de los fariseos, desea salvar a Jesús. Espera hallar más justicia en el pueblo y, siguiendo la costumbre de indultar a un preso en el tiempo de Pascua, equipara a Jesús a un asesino llamado Barrabás. ¿A quién queréis que ponga en libertad?, pregunta a la muchedumbre, ¿a Jesús o a Barrabás? El pueblo, seducido por los fariseos, pide la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Pilato se indigna y, para mover al pueblo a compasión, condena a Jesús a la pena de azotes, no obstante haberle declarado inocente. Este suplicio, reservado para los esclavos, era, según la ley romana, horriblemente cruel. El condenado, completamente desnudo, era atado a una columna baja, de modo que presentara la espalda encorvada a los golpes terribles de los verdugos ejercitados en el arte de la tortura. Los ramales de cuero terminaban en corchete para desgarrar las carnes o en bolas de plomo para magullar las llagas. Cada golpe arrancaba jirones de carne y la sangre corría de todas las partes del cuerpo. Bien pronto la víctima, encorvándose hacia un lado, dejaba todo su cuerpo expuesto a los golpes desgarradores. No era raro ver al condenado expirar en este suplicio. La paciencia divina de Jesús asombra a los verdugos y excita su rabia, y de la planta de los pies hasta la coronilla no hay en él un punto sano, pudiéndole contar todos los huesos con los que se realizaba la profecía de Isaías. Dinum mera verunt omnia osamea. De esta suerte, la pureza por esencia pagaba las impurezas de los hombres. Después de tan espantoso tormento material, los soldados romanos quisieron burlarse de este rey de los judíos. Hiciéronle sentar sobre un fragmento de columna como sobre un trono. Le echaron sobre las espaldas, a manera de manto real, un harapo de púrpura, pusieron en sus manos una caña por cetro y ciñeron en sus sienes corona de punzantes espinas, adaptándola a fuerza de golpes. Luego, como tributo, le escupieron en el rostro y le dieron de bofetadas. Para expiar el orgullo del hombre, el Salvador sufre estas crueles ignominias con paciencia divina. Pilato presenta al pueblo a Jesús en un estado capaz de conmover las mismas piedras. La víctima tiene el cuerpo desgarrado, la cabeza coronada de espinas, el rostro manando sangre. Y cuando así lo ha puesto a vista del pueblo, el juez dice: «He ahí al hombre». Los judíos prorrumpen en gritos de furor: «¡Crucifícalo!». Nosotros tenemos una ley y según ella debe morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Los romanos acostumbraban a respetar las leyes religiosas de los pueblos conquistados, y por eso los fariseos sustituyen el crimen de Estado que Pilato rehúsa admitir con el crimen de religión. Sin embargo, el gobernador todavía vacila. Entonces ellos le descargan el último golpe: «Si lo pones en libertad, no eres amigo del César, puesto que todo aquel que se hace rey se declara contrario al César». Al oír estas palabras, Pilato se estremece ante el temor de perder su puesto, y se lava las manos diciendo: «Soy inocente de la sangre de este justo. Vosotros responderéis de ella». Los judíos gritan: «Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos». El gobernador pronuncia la sentencia y condena a Jesús a muerte de cruz. 2 años más tarde, este juez inicuo, acusado por los judíos, fue desterrado a Poitiers, en las Galias, donde desesperado se suicidó. La imprecación del pueblo judío, por otra parte, se cumplió. La maldición de Dios cayó sobre él y sobre su raza, que se halla dispersa por todo el mundo, llevando siempre en su frente el estigma de Caín. Jesús en el Calvario. El suplicio de la cruz estaba reservado a los esclavos y a los malhechores. El Salvador del mundo, cargado con nuestras inequidades,
quiere sufrir este suplicio humillante y cruel. Los verdugos colocan sobre sus hombros una pesada cruz, que él abraza con amor y arrastra penosamente hasta el Calvario, lugar destinado a las ejecuciones. El camino que conducía a él tenía una longitud de 750 metros. Al recorrer esta vía dolorosa, Jesús, extenuado por tantos sufrimientos, cae 3 veces. Al salir de Jerusalén, se halla incapaz de dar un paso, llevando la cruz a cuestas. Los soldados obligan a un hombre de Cirene a que ayude a la víctima. Jesús se encuentra con su Santísima Madre y su corazón se desgarra de pena. Más adelante, una piadosa mujer, llamada después la Verónica, enjuga su divino rostro, y el Señor, agradecido, deja impresa en el sudario su santa faz. En la subida al Calvario, el Salvador no habló más que una vez, pero habló como doctor y como profeta. Anunció a las mujeres de Jerusalén que le seguían llorando el castigo futuro de su patria y la suerte del pecador que no quiere aprovecharse de los frutos de la redención. Llegado al Calvario, Jesús, despojado de sus vestiduras, es clavado en la cruz por 4 sayones, que hacen penetrar a fuerza de golpes de martillo enormes clavos en sus pies y manos. Cuando la víctima queda clavada en medio de atroces sufrimientos, los verdugos levantan la cruz y la dejan caer de golpe en el hoyo preparado de antemano. Cada sacudida produce en todos los miembros de Jesús un estremecimiento de espantosos dolores. Era mediodía. 2 ladrones fueron también crucificados con él, uno a la derecha y otro a la izquierda. Así se cumplía la profecía: ha sido computado entre los malhechores. Sobre la cruz, el Salvador, levantado entre la tierra y el cielo, pronuncia 7 palabras. Ora por sus verdugos, promete el paraíso al ladrón arrepentido, entrega a María por madre a Juan y luego calla por espacio de 3 horas. En aquel momento el sol se obscurece y densas neblinas cubren la tierra. Jesús aboga ante la justicia divina por los pecadores. Viendo el número de los réprobos que no querrán aprovecharse de sus méritos, deja escapar un grito de angustia hacia su Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Después se vuelve a los hombres para decirles: tengo sed de salvación de vuestras almas. Por último, anuncia que todo se ha consumado. Las profecías se han cumplido. El precio de nuestro rescate está pagado. El Redentor profiere un gran grito, pone su alma en las manos de su Padre e, inclinando la cabeza, expira. Eran las 3 de la tarde. Demostración de la divinidad de Jesucristo y de la religión cristiana. Separada de la obra La religión demostrada, del padre Hilaire. Convicción Radio, siempre por la verdad. Vida oculta en Nazaret. Jesús permaneció en Nazaret, pequeña localidad de Galilea, hasta la edad de 30 años. Acerca de tan largo espacio de tiempo, el Evangelio no dice más que estas 2 frases. Estaba sujeto a María y a José. Mostraba cada vez más la gracia y la sabiduría que moraban en él. La tradición nos enseña que ayudaba a su padre adoptivo, José, en su humilde trabajo de carpintero. Los primeros cristianos mostraban los yugos y los arados hechos por el divino obrero.
¿por qué estos 30 años de vida oculta? Jesús quiso enseñarnos los grandes deberes del hombre: la humildad, la obediencia. Convicción Radio, siempre por la verdad. Demostración de la divinidad de Jesucristo y de la religión cristiana. Separada de la obra La religión demostrada, del padre Hilaire. De Zacarías y de Isabel, prima de María, madre de Jesús, se había preparado para su misión con una vida austera en el desierto. A la edad de 30 años se presenta, mandado por el cielo, a predicar el advenimiento del reino de Dios. Bautiza en las aguas del río a los pecadores, y por tal razón, el pueblo le apellida Bautista. Las muchedumbres acuden a escuchar a este profeta, y se preguntan si no es él el Mesías. No les contesta: yo no soy el Cristo, pero vendrá bien pronto en pos de mi ángel, a quien no soy digno de desatar las correas de su calzado. Él, la ciencia, el trabajo, el amor a la vida obscura, el olvido de sí mismo y el desprecio de las riquezas. El orgullo y la ambición habían perdido al hombre, la humanidad y la obediencia debían salvarle. Jesucristo, con su ejemplo, rehabilita el trabajo manual, tan despreciado de los paganos, que lo dejaban a los esclavos. A través de los siglos, los obreros hallarán su título de nobleza en el taller de Nazaret, cerca de Jesús obrero. En Nazaret, como en el Calvario, Jesús se muestra el verdadero Salvador del mundo. Preludio de la vida pública de Jesucristo. Cuando los antiguos reyes recorrían sus provincias, iban precedidos por heraldos que anunciaban su llegada y preparaban los caminos por donde había de pasar el cortejo real. Dios había predicho por sus profetas que el Mesías tendría un precursor que anunciara su llegada. Yo enviaré, dijo a Malaquías, un mensajero que me prepare los caminos, e inmediatamente después aparecerá en el templo el dominador que vosotros esperáis, el ángel de la alianza que deseáis. El año 15 del reinado de Tiberio, siendo gobernador de la Judea Poncio Pilato y Herodes de Galilea, se vio aparecer a orillas del Jordán a un profeta extraordinario. Era Juan Bautista, niño milagroso, nacido